Bienvenidos de nuevo a mi canal. Este canal se especializa en escribir sobre las historias épicas y mitológicas del mundo. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse al canal para ayudarme. Hoy vamos a conocer la historia titulada Hiperión y la Titanomaquia, la luz que guió a los dioses, mitología griega. Aquí está el contenido detallado. Prólogo, el canto de la luz eterna. Oh musas, guardianas de la memoria, prestadme vuestra voz para cantar no solo la guerra ni el poder, sino la claridad que guía entre las sombras. Porque antes de que el Olimpo se erigiera en tronos y mármoles, antes de que Zeus portara el rayo y Cronos devorara a sus hijos, ya existía la luz inmortal de Hiperión el titán que contemplaba los cielos con ojos serenos. Canto el origen del mundo, cuando el caos se abrió como herida en la nada, y de su hondura surgieron Gaia, la tierra fecunda, y Urano, el cielo interminable. Canto la unión de ambos, de la cual nacieron los titanes, entre ellos Hiperión, que trajo consigo el brillo del sol, la luna y la aurora. Mas no es la fuerza bruta la que este canto alaba, ni la soberbia de quienes se devoran unos a otros en su hambre de eternidad. Mi voz busca la llama que no consume, el fulgor que revela sin herir, la claridad que permite ver la verdad incluso cuando el tiempo se vuelve tirano. Oh mortales que escucháis este relato, recordad que no todo poder nace de la violencia, ni todo reinado de la victoria de un arma. A veces el destino se decide en un susurro de luz, en una guía silenciosa que señala el camino correcto cuando todo lo demás se hunde en la oscuridad. Que mi canto invoque, pues, a Hiperión, faro en medio de la tempestad, testigo de las edades y guardián de la esperanza. Porque su luz no dominó ejércitos ni alzó muros, pero iluminó al niño que crecería para derribar al devorador del tiempo. Así comienza esta saga, no con un grito de guerra, sino con el amanecer eterno de la claridad. Capítulo 1. El origen de Hiperión. En el principio, cuando el caos aún rugía entre las grietas del cosmos, Gaia, la madre tierra, y Urano, el cielo estrellado, se unieron para engendrar una raza de seres colosales, los titanes. De aquella unión surgieron 12, 6 varones y 6 hembras, destinados a marcar con su huella los cimientos del universo. Entre ellos nació Hiperión, cuyo nombre significa el que camina en lo alto, el que no pertenece ni a la oscuridad de abajo, ni a la penumbra de los horizontes, sino a las alturas luminosas donde la luz despierta el mundo. Mientras sus hermanos se repartían dominios de poder, Hiperión emergió distinto. Crío, con la fiereza de los vientos, Ceo, con la sabiduría de la mente, Océano, con la infinitud de las aguas, y Cronos, con el filo del tiempo. Todos buscaban un trono. Pero Hiperión no deseaba un reino material. Él era la chispa primera del resplandor, el ojo de fuego que se abrió en la bóveda celeste cuando el día comenzó a nacer. Desde su nacimiento los cielos brillaron con un resplandor nuevo. Los ojos de Urano lo miraron con orgullo y temor. Un hijo que portaba en sus manos la semilla de la claridad. Gaia lo sostuvo contra su pecho, y allí donde su piel tocaba la tierra, brotaron reflejos dorados como si el sol ya hubiera nacido. Hiperión caminaba solitario entre sus hermanos. Los demás titanes eran grandiosos, pero ninguno irradiaba como él. Su cuerpo parecía formado de carne y fuego, sus cabellos un río de oro líquido que caía hasta los hombros, y de sus ojos brotaba un resplandor que cegaba a quienes osaban mirarlo demasiado tiempo. Muchos lo llamaron arrogante, pues caminaba siempre mirando hacia lo alto, pero en realidad era su destino: observar lo eterno, lo que se eleva. Fue Febe, su hermana, quien primero entendió su naturaleza. Ella, guardiana de la luz suave y de los misterios de la profecía, le habló un día. Hermano, tú no eres como los demás. En tu pecho arde la aurora, en tu aliento reposa el fuego que despierta la vida. Tú no tienes que conquistar la tierra ni las aguas, porque tu dominio será el tiempo de cada día. Hiperión inclinó su cabeza luminosa y respondió con voz que resonaba como un eco de 1000 amaneceres. Si es cierto lo que dices, Febe, entonces mi destino no es poseer sino dar. Yo seré la lámpara que encienda la marcha del mundo. Desde entonces Hiperión se convirtió en el guardián de la luz. Donde caminaba la sombra retrocedía. Donde alzaba su mirada el horizonte se incendiaba en tonos de oro y púrpura. Pero aún no existía el sol tal como los mortales lo conocerían. Hiperión era la esencia pura, la semilla que más tarde engendraría a sus hijos, Helios, Selene y Eos. Los titanes, al verlo, comenzaron a temer. Cronos murmuraba que la luz de su hermano era peligrosa, porque revelaba secretos que deberían permanecer ocultos. La sombra protege el poder, decía,
y aquel que disipa la oscuridad debilita el misterio. Por ello, Hiperión fue mirado con recelo. Mas Océano, el gran río que rodea el mundo, lo respetaba. Tú y yo, le confesó un día, somos lo mismo en diferentes formas. Yo soy el fluir eterno, tú eres el resplandor eterno. Ni yo me detengo, ni tu luz se extingue. Hiperión sonrió, y aquel gesto iluminó las aguas hasta que parecieron plata. Fue entonces cuando comprendió que no era un solitario, sino parte de un orden cósmico más amplio. Agua y fuego, oscuridad y luz, todos unidos en la danza del universo. Con el tiempo, Hiperión eligió compañera. Teia, su hermana, diosa de la visión clara y del resplandor de los metales preciosos. De esa unión nacerían los 3 hijos que encarnarían sus aspectos: Helios, el sol; Selene, la luna; y Eos, la aurora. Pero esa es otra historia que habría de llegar más adelante. En los primeros días, Hiperión dedicó su fuerza a modelar los ciclos de claridad. Cada vez que alzaba su mano ardiente, el cielo se teñía de día. Cuando la bajaba, la penumbra envolvía el mundo. Así nació la alternancia, el pulso que marcaría las vidas de hombres y dioses. Antes de él todo era continuo, sin ritmo. Después de él, el cosmos aprendió a respirar. No tardaron los dioses primigenios en notar su obra. Nyx, la noche eterna, se sintió amenazada. Su manto ya no cubría todo sin resistencia. Y Erebo, la oscuridad, juró que algún día reclamaría lo que Hiperión le había arrebatado. Desde entonces, luz y sombra se volvieron eternos rivales, aunque también compañeros necesarios. Pero Hiperión no buscaba la guerra. «Yo no lucho contra la noche», declaró. «Yo la enciendo con mi aurora y la dejo regresar con mi ocaso. Somos uno, como inhalar y exhalar». Su filosofía era clara. La luz no destruye la sombra, la completa. Este pensamiento lo convirtió en uno de los titanes más sabios, aunque a menudo incomprendido. Cronos, que más tarde alzaría su voz contra Urano, veía en la claridad de su hermano una amenaza para su ambición. Por ello lo vigilaba de cerca, temiendo que la luz revelara sus secretos planes. En las vastas praderas de la creación, los primeros hombres levantaron sus ojos al cielo y vieron el brillo de Hiperión. No sabían su nombre, pero lo adoraron como el fuego celestial. Aprendieron a medir el día y la noche por su paso, y así surgió el primer calendario, el ritmo del trabajo y del descanso. Hiperión, sin hablarles directamente, ya guiaba a los mortales. Un día, cuando el caos parecía retornar y los hijos de Gaia comenzaron a disputarse territorios, Hiperión alzó su voz por encima de los truenos. «Escuchadme, hermanos, no somos dueños, somos custodios. El universo no nos pertenece, nos ha sido confiado. Quien busque someterlo será consumido por su propia ambición». Sus palabras quedaron suspendidas como fuego en el aire, pero pocos quisieron escucharlas. Solo Febe y Teia guardaron su consejo en el corazón. Así comenzó la historia de Hiperión, el titán del sol y la luz primordial. No con guerras ni conquistas, sino con el despertar del día, con la primera aurora que partió en 2 el infinito manto de la noche. Su destino aún no estaba escrito, pero ya ardía en él la certeza de que su luz sería eterna, incluso cuando los titanes cayeran. Capítulo 2. La unión con Teia. Cuando la luz de Hiperión comenzó a marcar el pulso del cosmos, los titanes y los dioses primigenios comprendieron que un nuevo orden se abría paso en el tejido del mundo. Sin embargo, la claridad no podía permanecer solitaria. Como toda chispa, necesitaba un espejo, un reflejo donde expandirse y cobrar forma. Ese reflejo fue Teia, su hermana, diosa de la visión perfecta y de la claridad de los metales preciosos, madre de la belleza radiante. Teia no era como las demás titanes. Mientras Rea soñaba con maternidad y justicia, mientras Temis cuidaba del equilibrio de las leyes y mientras Febe se adentraba en los misterios de la profecía, Teia caminaba entre los abismos con ojos capaces de atravesar la penumbra. Allí donde ella miraba, las formas se volvían nítidas. Su don era el de dar sentido a lo que parecía confuso, y por ello fue llamada la que concede brillo y valor. Hiperión la había observado desde los albores de la creación. Cuando su luz caía sobre su hermana, las piedras resplandecían, los metales ocultos en la tierra brillaban como oro líquido y hasta las aguas reflejaban colores que no existían antes. Era como si Teia hubiera nacido para ser el horizonte de su resplandor. Un día, en el vasto silencio donde el cielo besa la tierra, Hiperión se acercó a ella. No llevaba armas, ni cetros, ni símbolos de poder. Solo el fuego de su mirada y el resplandor de su voz. «Hermana», dijo, «en ti se reflejan mis rayos. Tú eres la visión que ordena mi luz.
Sin ti, mi claridad es un torrente ciego. ¿Quieres caminar conmigo y así ser la aurora y el ocaso del mismo día? Teia lo contempló sin pestañear. Sus ojos eran profundos, como espejos en los que el sol se miraba por primera vez. Y respondió con voz suave pero firme: Hiperión, tu fuego ilumina el mundo, pero es mi mirada la que le otorga forma. Si te unes conmigo, la luz no será solo ardor, será camino. Y juntos podremos engendrar no solo claridad, sino también tiempo, ritmo y belleza. Así se selló la unión. No hubo bodas como las que celebrarían más tarde los dioses del Olimpo, ni banquetes, ni cantos de musas. Fue un pacto silencioso, cósmico, en el que el fuego y la visión se entrelazaron. Desde aquel día, la bóveda celeste se cubrió de un nuevo resplandor, más intenso y ordenado. De su unión nacerían 3 divinidades que marcarían para siempre la vida de mortales y dioses: Helios, el sol; Selene, la luna; y Eos, la aurora. Pero antes de engendrar a sus hijos, Hiperión y Teia comenzaron a modelar juntos la esencia del cielo. Donde él derramaba luz, ella otorgaba nitidez. Donde él encendía el fuego, ella lo templaba con la armonía de la visión. Así nacieron los colores, las formas claras de los montes y los mares, la transparencia del aire y el brillo de las estrellas en el firmamento nocturno. Los titanes contemplaban aquella unión con asombro. Océano murmuró: el agua fluye, pero sin luz es solo sombra. Ahora mis corrientes brillan como espejos. Febe, la profetisa, sonrió: de ellos nacerá el ciclo eterno que ningún dios podrá quebrar. Cronos, en cambio, frunció el ceño. Para él, todo nuevo orden era una amenaza a su ansia de dominio. ¿Qué traman estos dos?, susurró entre dientes. ¿Acaso pretenden que el mundo gire a su voluntad? Pero Hiperión y Teia no buscaban poder sobre otros. Su unión no era de conquista, sino de creación, y en ese acto de crear hallaron un amor profundo, distinto del deseo o del mandato. Era el amor que surge cuando 2 fuerzas se reconocen como necesarias, cuando una completa a la otra. Cada amanecer que Hiperión encendía con su fuego, Teia lo sostenía con su mirada, evitando que la claridad se disipara. Cada ocaso que él dejaba caer, ella lo recogía en reflejos de cobre y bronce, como si la tierra misma se adornara con joyas celestes. Los mortales, aún primitivos, levantaban la vista y contemplaban ese espectáculo diario. No entendían aún el nombre de los dioses, pero aprendieron a venerar la salida y la puesta del sol como un acto sagrado. Allí nació la primera devoción hacia el día y la noche, devoción que sería transmitida de generación en generación. Los demás dioses primordiales también sintieron el impacto de aquella unión. Nix, la noche, vio como su manto ya no dominaba absoluto, pero aceptó que la alternancia era parte del equilibrio. Erebo, la oscuridad, gruñó desde los abismos, jurando que la claridad no podía durar siempre, pero incluso él entendió que el cosmos no podía sostenerse sin ese nuevo ritmo de luz y visión. Con el tiempo, la unión de Hiperión y Teia se volvió ejemplo para otros titanes. No todos buscaban la guerra o la conquista. Algunos comprendieron que el verdadero poder estaba en la creación y la armonía. Y aunque la titanomaquia aún no había comenzado, ya se gestaba en el corazón de los dioses la certeza de que este amor luminoso sería clave en el destino del universo. Teia, con su don de otorgar brillo, concedió a su esposo un regalo: los metales preciosos. Oro, plata y bronce comenzaron a relucir en las entrañas de la tierra como reflejo de la luz de Hiperión. Así, los mortales tendrían símbolos tangibles del poder divino, materia que recordaba al fuego celeste. «Mira, esposo mío», dijo Teia, mostrándole las minas brillantes que surgían del suelo. «Aquí está tu luz atrapada en la piedra. Que los hombres la encuentren y recuerden que la claridad no es solo en el cielo, sino también en la tierra». Hiperión acarició su frente y respondió: «Tú no solo ves, hermana mía, tú creas caminos para que otros vean. Gracias a ti, mi luz tiene destino». Fue así como nació la alianza perfecta entre fuego y visión, entre claridad y forma. Y de esa alianza, tarde o temprano, brotarían los astros que darían ritmo al mundo: el sol ardiente, la luna serena y la aurora renovadora. Pero por ahora, en el silencio de los primeros días, Hiperión y Teia se amaban en la plenitud de su fuerza, sin saber que el destino los arrastraría hacia tormentas de guerra y profecías. Porque ninguna luz brilla sin despertar sombras, y ninguna unión divina queda fuera del alcance de la envidia y el temor. Capítulo 3. El nacimiento de Helios.
El universo respiraba en ciclos cada vez más definidos desde la unión de Hiperión y Teia. Amaneceres y ocasos ya se alternaban como latidos de un corazón cósmico, y la Tierra, recién nacida, comenzaba a florecer bajo ese ritmo. Gaia se vestía de bosques y mares, y los mortales primitivos levantaban la mirada con asombro, pues comprendían que no estaban perdidos en la oscuridad. Había una luz que los guiaba. De aquella sagrada unión llegó el primero de sus hijos, aquel que encarnaría la fuerza absoluta de su padre y la visión perfecta de su madre, Helios, el sol viviente. El nacimiento de Helios no fue un hecho oculto ni silencioso, sino un estallido cósmico que conmovió a dioses y mortales. Cuando Teia lo dio a luz, un grito de fuego iluminó el firmamento. Los cielos se abrieron como una herida ardiente y de su centro emergió un niño envuelto en llamas doradas, cuyo llanto resonó como 1000 truenos y al instante la bóveda celeste se cubrió de una claridad más intensa que nunca. Hiperión lo sostuvo en sus brazos. No era un niño común, sino un astro viviente. Su piel brillaba como bronce pulido, sus ojos eran círculos ardientes y cada vez que parpadeaba, rayos de fuego surcaban el aire. Su cabello no era de oro líquido como el de su padre, sino de pura luz, como filamentos incandescentes que cambiaban de color con el movimiento. «Este es Helios», proclamó Hiperión. «No solo mi hijo, sino el guardián del día. Donde él camine, la noche retrocederá. Donde él mire, nacerá la vida». Teia, agotada pero serena, lo miró con ternura. En su rostro se reflejaba la certeza de la profecía. Helios no sería un simple titán, sino el astro que guiaría a mortales y dioses en la eternidad. El llanto de Helios no fue solo un sonido. Cada lágrima que caía encendía el aire y se convertía en una chispa ardiente que cruzaba los cielos. Así nacieron las primeras estrellas fugaces, señales de que un nuevo poder había llegado al mundo. Los titanes acudieron a presenciar aquel prodigio. Océano fue el primero en hablar. «Jamás mis aguas han reflejado una claridad semejante. Este niño es más que un hijo. Es el sol que dará rumbo a todos los mares». Febe con su voz profética añadió: «Cuidado, hermanos, la luz es bendición y condena. Helios brillará sobre justos e injustos, sobre sabios y necios. No distinguirá, porque su destino es iluminarlo todo, incluso lo que debería permanecer en secreto». Cronos, ocultando su creciente envidia, murmuró entre dientes: «¿Y qué pasará cuando esa luz revele más de lo debido? Ningún poder puede brillar para siempre». Pero sus palabras se perdieron en el murmullo, porque todos los ojos estaban fijos en el niño radiante. Los mortales, aún sin comprender el origen de los dioses, alzaban los brazos en señal de júbilo. Por primera vez el día no dependía solo del resplandor difuso de Hiperión, sino que se consolidaba en una figura clara, un astro definido que ascendía sobre la bóveda celeste. Así nació el ciclo perfecto: amanecer, plenitud del día y ocaso. Hiperión con orgullo tomó a su hijo en brazos y lo elevó hacia lo alto. En ese instante, Helios comenzó su primera travesía. Ascendió por los cielos, dejando tras de sí un rastro de oro incandescente que iluminó toda la tierra. Donde su mirada caía, las flores abrían sus pétalos, las aguas se tornaban cristalinas y los hombres salían de sus cuevas para trabajar bajo su luz. Fue el primer día verdadero. Teia, con lágrimas de alegría, comprendió que su hijo había heredado lo mejor de ambos: la fuerza incansable de Hiperión y la visión clara que permitía dar forma a la luz. No obstante, no todos celebraron. Nyx, la diosa de la noche, observaba con inquietud. «Mi manto se acorta», dijo. «Ese niño arrebata horas a mi reino». Erebo, la oscuridad, respondió con un rugido. «La claridad es arrogante. Se cree eterna, pero sin mí no tendría forma. Algún día, incluso ese sol se hundirá en mis abismos». Pero Helios no conocía el miedo. Con cada paso en el cielo, su resplandor era más fuerte. Era aún un niño, pero cada travesía diaria lo hacía crecer. Aprendió a seguir un camino fijo, surgir por oriente, recorrer la bóveda y ocultarse por occidente. Así enseñó a mortales y dioses que el tiempo no es solo eterno, sino también cíclico. Pronto, los hombres comenzaron a medir sus vidas según su viaje, trabajaban bajo su mirada y descansaban cuando descendía. Los animales, las mareas y hasta los vientos siguieron su ritmo. Helios no era solo un astro, era el orden del mundo. Hiperión y Teia lo contemplaban con orgullo, aunque también con temor. Sabían que la luz de su hijo no pasaba desapercibida. Cronos seguía mirándolo con recelo, pues en lo más profundo de su ambición comprendía que ningún plan de dominio podía ocultarse de ese resplandor.
Una noche, mientras Helios dormía en brazos de Teia, Hiperión habló con voz grave. Nuestro hijo será adorado pero también temido. Su luz revelará secretos que muchos querrán mantener ocultos. ¿Podrá resistir al peso de esa carga? Teia acarició la frente del niño y respondió: la luz no elige, simplemente brilla. Ese es su destino y nadie puede cambiarlo. Desde entonces, Helios se convirtió en el faro del día, en la antorcha eterna que atravesaba los cielos. Su nacimiento marcó el inicio de una nueva era. La era en la que la humanidad no viviría más bajo la oscuridad continua, sino bajo el ciclo del sol. Y aunque aún faltaban por nacer Selene y Eos, y aunque la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos aún no había comenzado, ya estaba claro que Helios sería uno de los pilares del cosmos. Un niño nacido del fuego y de la visión, destinado a recorrer eternamente el cielo, llevando consigo la promesa de que cada amanecer sería también un renacer. Capítulo 4. El nacimiento de Selene. El cosmos se había llenado de ritmo gracias a Helios. Su ascenso cada amanecer y su descenso cada ocaso daban forma al tiempo. Sin embargo, con la llegada de la noche, la humanidad volvía a temblar. Cuando Helios desaparecía en el horizonte, la oscuridad regresaba como un mar infinito. Las criaturas de la sombra emergían, los hombres se refugiaban en cavernas y los titanes contemplaban en silencio la fragilidad del mundo. Fue entonces cuando Teia sintió que su vientre volvía a arder con la promesa de una nueva vida. Hiperión lo comprendió al instante. Su unión no estaba destinada a engendrar un solo astro, sino a dar forma completa al equilibrio entre día y noche. El parto de Teia no fue de fuego incandescente como con Helios, sino de una claridad suave, plateada, semejante a un resplandor que acariciaba las aguas. Una madrugada, mientras los mortales dormían y los titanes aguardaban en silencio, nació Selene, la diosa de la luna. Cuando abrió los ojos por primera vez, no emitió un grito atronador, sino un suspiro delicado. Su piel brillaba como marfil bajo la penumbra. Su cabello caía como un río de plata líquida y su mirada tenía la serenidad de los lagos en calma. Mientras Helios ardía con el fuego de su padre, Selene reflejaba la visión sosegada de su madre. Hiperión alzó a la niña en sus brazos y dijo con voz solemne: Helios brilla para dar fuerza al día, pero tú, hija mía, brillarás en la oscuridad. Serás la guardiana de la noche, la lámpara de los mortales cuando mi hijo descanse. Teia la abrazó con ternura, y en su voz se mezclaban amor y profecía. Serás más que luz en la penumbra. Serás espejo del tiempo, guía de los enamorados y consuelo de los errantes. Donde Helios encienda la vida, tú encenderás los sueños. El nacimiento de Selene transformó el cielo. Aquella primera noche, la bóveda oscura se iluminó con un disco plateado que se alzó lentamente sobre el horizonte. Los mortales, asustados al inicio, alzaron la vista y encontraron en aquella claridad un refugio. No era el fuego abrasador del día, sino un resplandor íntimo que acariciaba la piel y calmaba los corazones. Las aguas del océano reflejaron su brillo como un espejo interminable. Océano mismo, conmovido, exclamó: Nunca había visto mis olas danzar con tanta suavidad. Tu luz, Selene, convierte mis mareas en melodía. En efecto, cada aparición de Selene sobre el mar atraía y retraía las aguas, marcando las primeras mareas del mundo. Los hombres, observando, comenzaron a entender que la luna era dueña de los ritmos ocultos de la tierra y del cuerpo. Mientras tanto, los titanes se reunieron para contemplar el nuevo prodigio. Febe, la diosa de la profecía, sonrió y declaró: Así como Helios gobierna el día, Selene reinará en la noche. Ella mostrará que no todo en la oscuridad es terror, sino también belleza y misterio. Cronos, en cambio, miró con creciente desconfianza. Primero el sol, ahora la luna. ¿Cuántos astros más engendrarán estos dos? ¿Acaso planean llenar el cielo de hijos que dominen cada instante del tiempo? Pero sus palabras fueron ahogadas por el murmullo de admiración. Selene creció con rapidez. Aunque aún niña, cada noche recorría los cielos en un carro de plata tirado por caballos blancos, regalo de su padre Hiperión. Donde ella pasaba, los amantes encontraban inspiración, los poetas componían versos y los caminantes hallaban el camino perdido. No era como Helios, que imponía su claridad sin distinción. Selene escogía los lugares donde su luz brillaba más intensa, los bosques secretos, los mares profundos, los valles donde los hombres soñaban. Era selectiva, misteriosa, cercana a la intimidad. Los mortales comenzaron a venerarla con cánticos nocturnos. Las mujeres invocaban su poder en los ciclos de la vida,
pues descubrieron que su cuerpo respondía al ritmo de la luna. Los pastores aprendieron a guiarse por su brillo en las noches sin fuego. Y los sabios descubrieron que Selene no solo iluminaba, sino que también medía el tiempo en fases: creciente, llena, menguante y nueva. Así, la humanidad aprendió que el tiempo no era solo un ciclo diario marcado por Helios, sino también un ciclo más amplio, tejido en los rostros cambiantes de la luna. Pero no todos los dioses celebraban su existencia. Nyx, la diosa de la noche, se sintió herida. ¿Acaso mi manto necesita ser adornado?, se quejó. La oscuridad pura ya era suficiente. Ahora mi reino tiene que compartir su trono con esta joven plateada. Erebo, la oscuridad, rugió. La luna es un insulto a las tinieblas. No arde como el sol, pero roba la majestad de la noche. Sin embargo, Selene no buscaba dominio, sino compañía. Con voz suave respondió: no vengo a robar lo que es vuestro. Mi luz no destruye, acaricia. No soy enemiga de la noche, soy su espejo. Y así fue aceptada poco a poco, incluso por los más sombríos. Helios, ya convertido en un joven radiante, miraba a su hermana con mezcla de orgullo y desafío. Tú sigues mis pasos, le decía, pero tu resplandor es pálido frente al mío. Selene sonreía y replicaba: hermano, tu fuego despierta la vida, pero mi claridad guarda los secretos de los corazones. Somos distintos pero necesarios. Sin ti no hay día, sin mí no hay sueño. Ambos comprendieron que no eran rivales, sino complementos. El día y la noche, el ardor y la calma, la certeza y el misterio. Desde entonces, el cielo se volvió un tapiz dual, ardiente bajo Helios, sereno bajo Selene. Los mortales entendieron que el mundo no era solo fuerza, sino también ternura, no solo claridad, sino también sombra iluminada. Y mientras la humanidad celebraba la llegada de la luna, en los corazones de los titanes comenzaba a crecer la certeza de que estos hijos de Hiperión y Teia serían piezas clave en los destinos del cosmos, porque cada astro nacido no solo traía luz, sino también poder, y el poder siempre despierta la sombra de la envidia. Capítulo 5. El nacimiento de Eos. El cosmos había encontrado equilibrio con Helios y Selene. El día ardía con fuerza bajo el sol, y la noche se teñía de serenidad bajo la luna. Los mortales ya no temían a la oscuridad absoluta, pues sabían que siempre habría un regreso de la claridad. Sin embargo, entre esos dos reinos aún quedaba un instante de incertidumbre. Cuando Helios se ocultaba y Selene aún no ascendía, había un momento de tinieblas densas. Y cuando Selene descendía y Helios todavía no aparecía, reinaba de nuevo un vacío breve, pero aterrador. Los hombres temblaban en esos intervalos, y hasta los titanes sentían la fragilidad del mundo. Teia lo percibió en su espíritu visionario. Comprendió que faltaba una fuerza que hilara esos extremos, un puente luminoso que anunciara lo que vendría. Y de nuevo su vientre ardió con la promesa de un nuevo hijo. El parto no fue fuego como el de Helios, ni plata suave como el de Selene. Fue un estallido de colores, tonos rosados, naranjas y dorados que tiñeron los cielos antes del amanecer. Así nació Eos, la diosa de la aurora. Desde su primer llanto, el horizonte se pintó de matices nunca vistos. Los mares se cubrieron de reflejos escarlatas, los montes ardieron como brasas vivas, y el aire mismo parecía perfumado con esperanza. Su llegada no era estruendo ni silencio, sino anuncio, la certeza de que algo nuevo comenzaba. Hiperión, al contemplarla, dijo con voz solemne: hija mía, tú eres la mensajera del día. Ni la noche ni el día serán absolutos sin ti. Serás el puente que los une, la campana que despierta el mundo. Teia la abrazó y añadió: tu misión es recordar que todo renace, que incluso tras la oscuridad más larga siempre habrá una aurora. Eos creció ligera como el viento. Sus cabellos eran hilos de oro rosado que se encendían con cada amanecer, y sus ojos reflejaban los colores del horizonte. No caminaba, corría, danzaba, surcaba los cielos como una antorcha viviente que precedía a Helios. Allí donde pasaba, la tierra despertaba. Las aves entonaban sus cantos, las flores abrían sus corolas, y los hombres salían de sus refugios para recibir un nuevo día. Los titanes se reunieron de nuevo para contemplar este prodigio. Océano fascinado exclamó: tus pasos, niña Aurora, tiñen mis mares de púrpura y oro. Nunca mis aguas han visto tal espectáculo. Febe sonrió y profetizó: ella no es solo anuncio, es promesa. Donde Eos aparezca, los corazones cansados sabrán que la oscuridad jamás triunfa para siempre. Pero Cronos, con el ceño fruncido, masculló en secreto: con cada nuevo hijo de Hiperión,
El cielo se llena más. El día, la noche y ahora la aurora. ¿Qué quedará para mí cuando todo tiempo esté marcado por ellos? Los mortales, en cambio, adoraron a Eos con devoción especial. No la temían como al sol abrasador, ni la miraban con reverencia distante como a la luna. Eos era cercana, un soplo fresco, una caricia que los despertaba suavemente. Le cantaban himnos al amanecer, le ofrecían flores, y los poetas la invocaban como la portadora de inspiración. Pronto se descubrió que Eos no solo anunciaba el día, sino que también era dueña del amor y el deseo renovado. Los jóvenes sentían sus corazones arder cuando su luz los envolvía, y las parejas se juraban fidelidad bajo el primer resplandor del alba. Así, la aurora se convirtió en símbolo de pasión, esperanza y comienzos eternos. Helios miraba a su hermana con orgullo. «Eres mi heraldo», le decía. «Sin ti, mi ascenso sería repentino, violento. Tú lo preparas, tú lo anuncias». Selene también la miraba con ternura. «Eres mi relevo», susurraba. «Cuando me oculto, tus colores aseguran que no me he marchado en vano». Eos respondía con alegría infantil. «No soy relevo ni heraldo, soy danza. Soy el canto que une vuestros mundos. Sin mí, el cosmos sería silencio entre notas». Y en efecto, el cielo entero se volvió sinfonía gracias a su existencia. Pero no todos recibían su luz con agrado. Nix, la noche, se enfureció al ver cómo su reino se acortaba aún más. Primero el sol, luego la luna, ahora esta aurora insolente. «Mi manto se desgarra por todas partes», rugió. Erebo, desde las profundidades, gruñó. «El alba es un insulto, una promesa de que la oscuridad nunca tendrá dominio absoluto». Mas Eos, con voz risueña, respondió: «No vengo a destruir, sino a anunciar. Mi luz no roba tu reino, lo adorna. La noche es más hermosa porque tras ella llega la aurora». Y así fue aceptada, aunque con recelo, incluso por las fuerzas más sombrías. Con Helios, Selene y Eos, la obra de Hiperión y Teia estaba completa. El sol, la luna y la aurora, 3 hijos que marcarían los ritmos eternos del cosmos. Día, noche y renacimiento. Ardor, misterio y promesa. Los mortales aprendieron que el tiempo no era un vacío sin forma, sino un tejido de ciclos sagrados. Los titanes comprendieron que cada nuevo astro limitaba sus ambiciones. Y Cronos, en lo profundo de su mente calculadora, juró que algún día ese poder celeste sería puesto a prueba. Por ahora, sin embargo, el universo celebraba. La llegada de Eos había llenado los cielos de colores, y en cada amanecer, la humanidad descubría que la vida era más que supervivencia. Era esperanza renovada. Era comienzo perpetuo. Y aunque aún quedaban sombras de guerra en el horizonte, Hiperión y Teia contemplaban a sus 3 hijos con orgullo. Sabían que habían engendrado no solo astros, sino pilares del tiempo mismo. Capítulo 6. La misión de los 3 hijos de Hiperión y Teia. Los cielos ya no eran un lienzo vacío. El sol de Helios marcaba los días, la luna de Selene velaba las noches, y los colores de Eos anunciaban el renacer del tiempo. Los mortales habían aprendido a vivir bajo este ritmo, a trabajar, soñar y amar según los ciclos de la luz. Sin embargo, los titanes sabían que un equilibrio tan delicado no podía sostenerse sin guardianes conscientes de su papel. Fue entonces cuando Hiperión convocó a sus 3 hijos al monte sagrado, donde los titanes solían deliberar. El aire estaba impregnado de solemnidad. Teia permanecía a su lado con mirada serena pero firme. Los demás titanes observaban con curiosidad y envidia, pues comprendían que aquel encuentro no era un simple consejo familiar. Era el inicio de un mandato cósmico. Hiperión habló con voz de trueno y cada palabra suya parecía grabarse en las estrellas. «Helios, Selene, Eos, mis hijos, habéis nacido para algo más que brillar. El mundo se sostiene en un delicado equilibrio entre luz y sombra. Cada uno de vosotros guarda una parte de ese orden, pero solo unidos podéis mantenerlo». Helios, orgulloso, replicó: «Padre, mi fuego es suficiente para gobernar el día. Mi luz da vida, mi calor da fuerza. ¿Qué otra misión necesito?» Hiperión lo miró con paciencia. «Tu fuego es necesario, pero sin tu hermana Selene, los mortales se perderían en la oscuridad. Y sin Eos, tu llegada sería abrupta, temida. El cosmos no se sostiene con una sola llama, sino con la armonía de muchas luces». Selene, con voz suave, añadió: «Padre tiene razón. La noche no es enemiga del día, sino su complemento. Yo no brillo para competir contigo, hermano, sino para que la calma siga a tu ardor». Eos, danzando entre ambos, rió: «Y yo soy la risa que une vuestras voces. Sin mí, vuestro canto sería incompleto».
Teia entonces se adelantó y colocando sus manos sobre los tres pronunció: «El destino os llama a cumplir 3 misiones sagradas. Helios, tu deber es dar vida y vigilar los actos de dioses y hombres bajo tu mirada incansable. Selene, tu deber es guardar los sueños, inspirar los misterios y guiar las mareas del mundo. Eos, tu deber es anunciar que todo renace, ser la promesa de que la oscuridad nunca triunfará del todo». Los 3 hermanos escucharon en silencio. En sus rostros se mezclaba orgullo y temor, pues comprendían que no solo eran astros, sino guardianes. En ese instante Febe, la profética, se levantó y sus ojos brillaron como lunas gemelas. «Escuchad bien, hijos de la luz. Vendrán tiempos en que los titanes se enfrentarán a otros dioses. Vuestros resplandores no serán solo ornamento, sino armas en la batalla. Recordad, quien controla el tiempo controla el destino». Un murmullo recorrió a los titanes. Cronos, sentado en la penumbra, frunció el ceño. Cada nueva palabra confirmaba lo que ya temía. Los hijos de Hiperión no solo ordenaban el cosmos, sino que se estaban convirtiendo en pilares de poder que podrían desafiar incluso su reinado. Helios, inflamado de valor, declaró: «Si los dioses osan desafiar a los titanes, mi fuego los cegará». Selene, en cambio, respondió con calma: «La fuerza no siempre vence. Yo gobernaré lo invisible, lo sutil, lo que no puede ser cegado». Eos rió como una campana: «Y yo anunciaré cada victoria, o cada derrota, porque mi don no es la guerra, sino la certeza de que siempre habrá un nuevo comienzo». Entonces Hiperión trazó un círculo de luz en el suelo y dentro de él colocó 3 símbolos: un disco dorado, un espejo plateado y una antorcha de fuego rosado. «Estos son vuestros emblemas», dijo. «No los lleváis en las manos, sino en el alma. Mientras los recordéis, el cosmos tendrá equilibrio. Si los olvidáis, el caos regresará». Los 3 hermanos aceptaron su misión. Helios tomó el disco dorado y su fuego ardió aún más brillante. Selene aceptó el espejo plateado y su luz se volvió más suave, más profunda. Eos abrazó la antorcha rosada y su risa iluminó todo el monte como un amanecer eterno. Desde entonces comenzaron a cumplir su tarea con conciencia. Helios no solo cruzaba el cielo, sino que vigilaba los actos de los hombres, viendo justicia e injusticia por igual. Selene no solo iluminaba la noche, sino que guardaba los secretos de los sueños, inspirando visiones y profecías. Eos no solo anunciaba el día, sino que traía esperanza a quienes habían perdido la fe. Los mortales, maravillados, construyeron altares para honrar a los 3. En las montañas invocaban a Helios, en los valles cantaban a Selene, y en los campos de flores ofrecían plegarias a Eos al alba. Así, la primera religión de la luz nació en la tierra. Pero no todo era paz. Nix y Erebo murmuraban en las sombras: «El cielo se llena de resplandores. ¿Acaso habrá lugar para nosotros cuando estos niños crezcan?». Y Cronos, en lo profundo de su ambición, tejía planes. «El tiempo es mío», se decía. «Y si estos 3 pretenden adueñarse de los ciclos, tendré que recordarles quién es el verdadero señor del destino». Así, mientras los hijos de Hiperión cumplían su misión de ordenar el cosmos, las semillas de una futura guerra comenzaban a germinar en los corazones de los titanes. Por ahora, sin embargo, el cielo resplandecía con armonía. Día, noche y aurora se sucedían sin cesar, y la humanidad aprendía que la vida era un ciclo eterno de comienzos, plenitudes y reposos. Los 3 hermanos, unidos en su misión, habían tejido el telar del tiempo, y el universo por primera vez se sintió completo. An, capítulo 7. La caída de Urano. El murmullo del cosmos estaba inquieto. Desde hacía eones, Urano, el cielo eterno, se había extendido sobre Gea, sofocando cada brote de libertad con su inmensa bóveda azulada. Sus hijos, los titanes, crecían bajo su sombra infinita, obedeciendo sin preguntas, sin espacio para sueños propios. Pero entre sus filas, una semilla de descontento había germinado. Cronos, el más ambicioso de los hijos, no aceptaba seguir sometido a la mirada fría de su padre. La rebelión no nació en un instante. Fue un susurro que recorrió los salones de la eternidad, un eco repetido en las entrañas de Gea. Fue ella, la madre tierra, quien primero habló. «El cielo me oprime, mis hijos se pudren en mis entrañas. ¿Hasta cuándo soportaremos el peso de Urano?». Los titanes escucharon. Océano, con su caudal infinito, habló de ríos contenidos, de mares encadenados bajo la cúpula celeste. Jápeto, con voz acerada, reclamó el derecho de los mortales a respirar sin el yugo de un padre eterno. Zeus, titán de la inteligencia, dudaba.
¿Qué es la libertad sin el cielo que nos cubre? En medio de aquel debate ardía una luz distinta. Hiperión. Él no se unía al clamor, pero tampoco podía ignorarlo. Su resplandor iluminaba las tensiones como quien muestra grietas en una estatua antigua. Miró a sus hermanos y dijo con voz grave: el cielo no es solo cárcel, es también sostén. Si lo apartamos con violencia, el equilibrio se romperá. Recordadlo, la luz brilla porque existe un límite entre arriba y abajo. Pero Cronos ya no escuchaba. Su ambición había encontrado un aliado en la furia de Gea. La madre tierra, cansada de la opresión, modeló con sus propias entrañas una hoz de adamantio, filo inquebrantable, destinado a cortar lo incortable. Se la entregó a su hijo con estas palabras: hijo mío, con esta arma desgarrarás al cielo y la tierra respirará. Cronos alzó la hoz, y en sus ojos brilló la sombra de la decisión irrevocable. Muchos titanes lo siguieron, otros temieron. Hiperión, en silencio, comprendió que la aurora de un nuevo orden estaba por nacer, pero no con la pureza de la luz, sino con la mancha de la sangre. La emboscada. En una noche donde incluso las estrellas parecían contener la respiración, los titanes tendieron la trampa. Gea, extendida en toda su inmensidad, llamó a Urano con dulces palabras. El cielo, confiado, descendió a unirse con la tierra como lo hacía desde el principio de los tiempos. Fue entonces cuando Cronos, oculto entre las sombras, emergió con la hoz en alto. El filo cortó el silencio del universo. Un grito desgarrador retumbó en todas las direcciones. Urano, sorprendido, sintió el tajo que lo separaba de su trono eterno. Sangre divina brotó de la herida y cayó sobre Gea. De esas gotas surgieron criaturas terribles, las erinias, portadoras de venganza, los gigantes, destinados a desafiar a los dioses, y las melíades, ninfas de los fresnos. El cosmos entero tembló, testigo de un nacimiento hecho de dolor. Hiperión, desde la distancia, levantó su luz. No para detener el acto, pues sabía que el curso ya era imparable, sino para que quedara grabado en la memoria de la creación. Allí donde caía su resplandor, los mortales y los dioses vieron con claridad que aquel instante no era victoria, sino ruptura. La maldición de Urano. Herido y humillado, Urano se elevó hacia lo alto, retirándose para siempre. Antes de desvanecerse en la inmensidad, lanzó una maldición que resonó como trueno eterno. Así como me derrocáis, así seréis derrocados. Hijos, vuestros propios hijos os arrebatarán el poder. El tiempo que hoy celebráis se volverá contra vosotros. Cronos, con la hoz aún manchada, sonrió con soberbia. No le temía a profecías. Creía que el filo de su arma era más fuerte que el destino. Los demás titanes lo aclamaron como rey. Gea, satisfecha, guardó silencio. Hiperión, sin embargo, no sonrió. En su corazón ardía un presentimiento oscuro. El cielo arrancado de la tierra no traería armonía, sino un vacío que ninguna luz podría llenar del todo. La coronación de Cronos, el nuevo orden fue proclamado. Cronos, sentado en un trono forjado con fragmentos del cielo caído, se declaró señor del tiempo. Los titanes lo rodearon, algunos con lealtad, otros con temor. En la asamblea solemne, Hiperión habló: hoy habéis separado cielo y tierra, pero recordad, ningún corte es limpio. Habéis abierto una herida que sangrará en la eternidad. Si el nuevo reinado no se guía por la justicia, el tiempo mismo se volverá verdugo. Cronos, irritado, replicó: la justicia soy yo. El tiempo no obedece a nadie más que a mi voluntad. Las palabras retumbaron como cadenas invisibles, y en ese eco Hiperión supo que el ciclo anunciado por Urano ya había comenzado. El silencio después de la tormenta. Cuando la asamblea se disolvió, Hiperión se retiró hacia la cima más alta. Desde allí contempló el firmamento ahora lejano, separado para siempre de Gea. Su luz recorrió la herida cósmica como si quisiera cerrarla, pero la brecha permanecía. Helios, Selene y Eos se acercaron a su padre. ¿Qué hemos de hacer, padre?, preguntaron. Hiperión los miró con ternura y con pesar. Seguid brillando. No permitáis que la oscuridad se adueñe del mundo. Si la violencia ha traído este nuevo orden, nuestra misión será recordar que aún existe la claridad. Y así, mientras Cronos celebraba su trono y los titanes coreaban su nombre, la luz de Hiperión se alzó serena sobre el horizonte, como una lámpara que, aún rodeada de sombras, se niega a apagarse. Capítulo 8. El tiempo devorador. La coronación de Cronos trajo consigo un extraño resplandor de esperanza. Durante un breve lapso, la creación pareció respirar con alivio. La tierra produjo frutos en abundancia.
Los mares se expandieron en su cauce, los vientos recorrieron libres los valles. Muchos llamaron a esa etapa la Edad Dorada. No había dolor, ni enfermedad, ni necesidad. Los mortales vivían sin esfuerzo, como si la misma tierra los sostuviera. Cronos gobernaba con firmeza. Sentado en su trono de adamantio, medía las estaciones, regulaba la vida con el compás del tiempo. Y sin embargo, bajo esa superficie dorada, crecía una semilla oscura, el recuerdo de la maldición de Urano, el veneno de la profecía. El eco de aquellas palabras, «Serás derrocado por tus hijos», retumbaba en los sueños del nuevo rey. Al principio Cronos se burlaba. ¿Quién podría arrebatarme lo que gané con mis propias manos? Yo soy el tiempo, y el tiempo consume todo. Pero cuanto más reinaba, más lo perseguía el presagio. Cada risa de un niño nacido en la tierra le sonaba como amenaza. Cada mirada de sus hermanos le recordaba la traición posible. Y cuando Rea, su esposa y hermana, le anunció que estaba encinta, el temor se volvió fuego que lo devoraba desde dentro. «No permitiré que ningún hijo me arrebate el poder», murmuró Cronos con ojos enrojecidos. El primer devorado llegó el día en que Rea dio a luz a su primogénita, Hestia. Rea, llena de ternura, la alzó en brazos, mostrándola al padre. Pero Cronos, endurecido por el miedo, extendió su mano y arrebató a la niña de su regazo. «Tu destino es arrebatarme el trono», dijo con voz de trueno. «No lo consentiré». Y ante el horror de su esposa, Cronos abrió su boca descomunal y devoró a la recién nacida. El llanto de Rea resonó en los palacios de los titanes, un grito que desgarró incluso la bóveda del cielo. Muchos quedaron paralizados. Jápeto, Zeus y Crío callaron con gesto sombrío. Solo Hiperión se adelantó, con la luz de su mirada fija en su hermano. «Has quebrado el ciclo de la vida. Lo que debería crecer, lo has extinguido en tu vientre. El tiempo que devora a sus hijos no es rey, es verdugo». Cronos respondió con rabia. «Me acusas, Hiperión, pero tú no comprendes. El destino no se rompe con palabras, sino con actos. Yo actúo para asegurar el orden». La tensión se instaló entre ambos, como un rayo congelado en medio de la asamblea. Los hijos devorados. El horror no se detuvo allí. Cuando nacieron Deméter, Hera, Hades y Poseidón, uno tras otro fueron entregados a la boca insaciable de Cronos. Cada nacimiento era una esperanza para Rea, y cada devoración una tumba sin cuerpo. La madre, desesperada, buscó apoyo entre los titanes, pero la mayoría, temiendo la furia del rey, permaneció en silencio. Solo Hiperión osó hablarle en secreto. «Hermana, tu dolor es el reflejo de lo que se avecina. El tiempo no puede tragarse a la eternidad. Habrá un hijo que escapará, y en él florecerá la justicia». Rea lloró en el hombro de su hermano, y en aquel instante la luz de Hiperión se convirtió en bálsamo para su pena. La soledad de Hiperión, mientras Cronos se aferraba a su trono, cada vez más aislado por su paranoia, Hiperión se retiraba a las alturas. Allí, acompañado por Helios, Selene y Eos, meditaba sobre el destino del mundo. «Padre», le dijo Helios, «¿por qué permites tanta injusticia? ¿Por qué no te enfrentas a Cronos?». Hiperión respondió con voz serena, aunque cargada de dolor. «Porque la luz no ha sido hecha para desgarrar con armas, sino para revelar. Si luchara contra mi hermano, la oscuridad crecería aún más. No somos jueces, sino testigos. Nuestra tarea es mantener encendida la claridad para que cuando llegue el heredero no camine a ciegas». Eos, con voz suave como el amanecer, preguntó: «¿Crees entonces que vendrá ese heredero?». «Vendrá», afirmó Hiperión. «Ninguna sombra es eterna. El rostro oculto del rey». Con el paso de los siglos, Cronos empezó a desconfiar incluso de sus hermanos. Su trono estaba rodeado de murallas invisibles. Miedo, sospecha, silencio. A menudo paseaba solo, encorvado, con la mirada perdida en el horizonte. Había ganado el poder, pero había perdido la paz. Una noche, Hiperión lo encontró en un claro. Cronos, sin la máscara de rey, hablaba para sí mismo. «¿Por qué me persiguen sus voces? No hay nadie en mi vientre, y sin embargo los escucho. Llaman, golpean, claman. ¿Acaso no he vencido al destino?». Hiperión, con compasión en su mirada, respondió: «Hermano, no has vencido nada. Has hecho del destino tu prisión. Mientras devoras a tus hijos, el destino te devora a ti». Cronos rugió y lo apartó con violencia. Pero esas palabras quedaron clavadas en su pecho como un hierro ardiente. El presentimiento de Rea. Cuando Rea quedó embarazada por sexta vez, su corazón ardió con un presentimiento.
No podía permitir que otro hijo suyo terminara en las entrañas de Cronos. Recurrió entonces a Hiperión, quien la recibió en un santuario iluminado por la luz suave de sus 3 hijos. «Hermano, dime, ¿hay esperanza?», preguntó Rea temblando. Hiperión la miró fijamente, y en sus ojos brillaba la certeza del amanecer. «Sí, el último hijo será la chispa que encenderá el cambio. Te guiaré para protegerlo. Pero debes ser fuerte porque engañar al tiempo es obra arriesgada». Rea con lágrimas inclinó la cabeza. «Haré lo que sea necesario». Y así en secreto comenzó a tejerse el plan que habría de desafiar al rey devorador. Epílogo del capítulos. El reino de Cronos, que había empezado como Edad Dorada, se había convertido en un palacio de miedo y soledad. Los dioses menores susurraban en la oscuridad, los mortales temían al paso del tiempo, y la creación entera parecía contener el aliento. En el centro de ese silencio brillaba todavía la luz de Hiperión, no como rebelión sino como promesa, porque en la claridad del titán de la luz, Rea encontraba fuerzas para resistir, y en esa resistencia nacería pronto el dios destinado a romper las cadenas, Zeus. Capítulo 9. El nacimiento secreto de Zeus. La noche estaba preñada de presagios. En los salones silenciosos donde Cronos dormía inquieto, Rea sentía en su vientre el palpitar de una vida nueva. Era su 6º hijo, y con él cargaba el peso de todos los que habían sido arrebatados. El eco de los llantos devorados la perseguía como una sombra, pero también latía en su corazón una chispa de esperanza. Esta vez no se rendiría. El pacto con Hiperión. Rea acudió en secreto a su hermano Hiperión. El titán de la luz la recibió en un santuario abierto al cielo, donde Helios, Selene y Eos guardaban silencio respetuoso. La claridad del lugar disipaba el miedo, y Rea, entre lágrimas, confesó: «No soportaré ver a otro hijo mío devorado. Hiperión, hermano, guíame». Hiperión la contempló con compasión, pero también con solemnidad. Sabía que aquella decisión pondría en riesgo no solo a Rea, sino a toda la creación. «La luz no puede alterar el curso del tiempo», dijo lentamente, «pero puede abrir caminos ocultos. Tu hijo está destinado a vivir. Si confías en mí, lo esconderemos donde los ojos de Cronos no alcancen». Rea asintió con fuerza. «Haré lo que sea necesario». Hiperión extendió su mano y de la palma brotó un resplandor suave como si fuese el amanecer mismo. Esa luz envolvió el vientre de Rea, prometiéndole protección. El nacimiento llegó el momento. Mientras Cronos vagaba por sus dominios, atormentado por voces invisibles, Rea se retiró en secreto a la isla de Creta, guiada por rayos de luz que Hiperión desplegaba en el cielo como un sendero. Allí, en una gruta oculta en el monte Ida, dio a luz al niño que habría de cambiar el destino de dioses y mortales, Zeus. El recién nacido lloró con fuerza, y su llanto resonó como trueno contenido. Rea lo acunó, conmovida por la energía indomable que emanaba de aquel pequeño cuerpo. En su piel brillaba un resplandor sutil, como si la chispa de la eternidad ya ardiera en él. En ese instante, Hiperión apareció, no como guerrero, sino como guardián. Su luz bañó al infante, y en su voz había un juramento: «Mientras mi claridad permanezca, este niño no será olvidado ni atrapado por la oscuridad». El engaño de la piedra. Pero Cronos no tardaría en buscarlo. Rea debía regresar a su esposo con una prueba convincente. Con el consejo de Hiperión, envolvió una gran piedra en pañales y la presentó a Cronos como si fuese el recién nacido. El rey, consumido por el miedo, no dudó. Arrebató el bulto y lo devoró, creyendo haber derrotado de nuevo al destino. Rea contuvo las lágrimas, sabiendo que su engaño había tenido éxito, aunque su corazón sangraba por la farsa. Cronos, satisfecho, volvió a su trono, ignorante de que la profecía había comenzado a cumplirse. La crianza en secreto. En Creta, lejos de la mirada del tiempo, Zeus fue criado en la cueva sagrada por ninfas protectoras. Amaltea, la cabra divina, le ofreció su leche abundante y de sus cuernos brotaba manjar inagotable. Las abejas del monte Ida depositaban miel en su cuna y los curetes, guerreros consagrados al secreto, golpeaban sus escudos y lanzas para cubrir el llanto del niño, de modo que Cronos no pudiera escucharlo. Hiperión visitaba la gruta en silencio. A veces aparecía como un rayo de sol filtrándose por las rocas, otras como un fulgor nocturno que daba calor. Nunca se mostraba por completo, pero siempre estaba presente. El pequeño Zeus alzaba la mirada hacia aquella claridad, y aunque aún no comprendía, sus ojos reflejaban la fuerza de quien un día portaría el rayo. «Crecerás con el recuerdo de la luz», susurraba Hiperión. «Y cuando llegue tu hora, no olvidarás que la claridad vence donde las armas fracasan». El temor de Rea,
Aunque aliviada de haber salvado a su hijo, Rea vivía con el corazón dividido. Cada vez que se acercaba a Cronos, temía que descubriera el engaño. El rey devorador se había vuelto más desconfiado que nunca. Sus ojos se movían como bestias enjauladas, buscando traiciones en cada gesto. En sus noches de insomnio, Cronos a veces se levantaba gritando: lo escucho dentro de mí. ¿Quién me habla desde mis entrañas? ¿Qué hijo maldito me reclama? Rea fingía calma, pero en su interior agradecía a Hiperión, cuya luz le daba fuerzas para no derrumbarse. El presentimiento de los titanes. No todos los titanes eran ciegos al secreto. Jápeto, astuto y sombrío, sospechaba que algo se ocultaba tras la serenidad forzada de Rea. Zeus, por su parte, observaba el curso de las estrellas y hallaba anomalías que no podía explicar. Una noche, Jápeto confrontó a Hiperión en los límites de un valle iluminado por la luna. «Hermano, sé que tramas algo. Cronos no debe ser engañado. Si se entera, su furia caerá sobre todos». Hiperión respondió con calma: «No tramamos rebelión, sino esperanza. Lo que Cronos devora no puede extinguirse para siempre. Y si tú lo sabes, también sabes que su reino está condenado por la profecía de nuestro padre». Jápeto guardó silencio, perturbado. No estaba dispuesto a desafiar a Cronos, pero tampoco podía negar la verdad. El amanecer de un destino pasaron los años, y Zeus creció en secreto. Su fuerza se multiplicaba con rapidez, y su espíritu indomable inspiraba respeto en quienes lo cuidaban. Bajo la guía invisible de Hiperión, aprendió a mirar hacia el horizonte como quien busca más allá del presente. Rea, cada vez que lo veía, sentía que el sacrificio había valido la pena. Sabía que un día ese niño se alzaría contra Cronos, no solo por ella, sino por todos los hijos perdidos. En las profundidades del cosmos, el tiempo continuaba devorándose a sí mismo. Cronos reinaba, pero su trono era un abismo de sospecha. Y en la gruta del monte Ida, en silencio y protegido por la luz eterna de Hiperión, crecía el dios que algún día rompería las cadenas: Zeus, el portador del rayo. Capítulo 10. La niñez de Zeus y el secreto de la luz. En la cueva escondida del monte Ida, la infancia de Zeus transcurrió como un canto secreto que los dioses y los mortales apenas podían sospechar. No había palacios de oro ni corte celestial. Su reino infantil era la roca húmeda, el murmullo de los arroyos y la leche de Amaltea, la cabra divina que lo alimentaba con dulzura inagotable. Los curetes, guerreros sagrados, golpeaban sus escudos cada vez que el niño lloraba, cubriendo su voz con un estruendo que hacía temblar el aire. A su alrededor danzaban las ninfas, que lo arrullaban con canciones antiguas, mientras abejas luminosas depositaban miel en su cuna de piedra. La primera visión. Una noche, mientras dormía bajo el resplandor de la luna, Zeus despertó con un fulgor que atravesaba la caverna. No era fuego, ni estrella, sino una claridad suave que no hería los ojos. Era Hiperión, que se mostraba al niño por primera vez. Zeus, aún pequeño, extendió sus manos hacia aquella luz como si reconociera en ella algo familiar. Hiperión lo miró con ternura, aunque su voz se tiñó de solemnidad. «Tú, que has nacido en secreto, serás revelación. Mientras Cronos devora lo que teme, tú crecerás para devolver lo que se ha perdido». El niño no entendió las palabras, pero guardó el eco en su memoria, como una melodía que más tarde reconocería. El aprendizaje oculto. A medida que Zeus crecía, Hiperión lo visitaba en silencio. Nunca se presentaba como maestro autoritario, sino como claridad que sugería caminos. Cuando el niño preguntaba por qué los ríos nunca se cansaban de correr, Hiperión respondía mostrándole cómo la luz los hacía brillar, revelando que incluso lo más incesante encuentra sentido en ser visto. «No basta con existir», decía el titán. «La existencia se vuelve destino cuando alguien la ilumina». Zeus escuchaba con ojos encendidos. Aprendía no solo a mirar, sino a comprender que todo en el mundo tenía doble rostro: fuerza y límite, sombra y resplandor. El secreto de la piedra. Un día, los curetes le mostraron la piedra que Rea había entregado a Cronos envuelta en pañales. La guardaban como reliquia, símbolo del engaño que salvó su vida. Zeus la tocó con sus manos jóvenes y sintió un peso extraño. «¿Por qué es tan fría?», se preguntó. Fue entonces cuando apareció Hiperión, iluminando la roca con un haz dorado. Bajo su claridad, la piedra dejó ver inscripciones invisibles, marcas antiguas, grietas que formaban signos de advertencia. «Esta roca es símbolo de la mentira necesaria», explicó el titán. «Te dio la vida, pero también muestra que los engaños pueden sostener el destino. Recuerda,
Cuando llegue tu hora, no vencerás con fuerza bruta solamente, sino con ingenio y claridad. Zeus acarició las marcas y las grabó en su memoria, sin saber que algún día ese mismo símbolo sería arrojado al mundo como testigo de la caída de Cronos. La pregunta del niño: con el paso de los años, Zeus se volvió inquieto. Una tarde, mientras observaba las nubes desde la entrada de la cueva, preguntó a Hiperión: ¿por qué debo vivir oculto? ¿Por qué no enfrento ya a Cronos? El titán respondió con calma, aunque en su voz se percibía un peso antiguo: el tiempo aún no está maduro. Un niño que desafía al devorador sería devorado. No basta con desear la justicia. Hay que esperar a que florezca en su estación. La paciencia es la primera victoria. Zeus apretó los puños, impaciente, pero en sus ojos brillaba una llama que no se apagaría jamás. La advertencia de Jápeto. No todos los titanes permanecían ciegos. Jápeto, siempre atento y astuto, sospechaba que la desaparición del último hijo de Rea ocultaba un secreto. Una noche, vagando cerca de Creta, vio una claridad inusual en el cielo. No era la luz de la luna ni del sol, sino el resplandor de Hiperión. «Hermano», murmuró en la oscuridad, «¿qué ocultas bajo tu fulgor?». Hiperión percibió aquella mirada y comprendió el peligro. Desde entonces intensificó su vigilancia, procurando que ninguna chispa revelara demasiado. Sabía que el equilibrio era frágil. Si Cronos sospechaba, todo se perdería. Los sueños de Zeus. Al llegar a la adolescencia, Zeus comenzó a tener sueños poderosos. Veía un trono quebrado, escuchaba voces atrapadas que clamaban desde un vientre oscuro y sentía en sus manos el peso de un arma fulgurante, el rayo. Al despertar, buscaba a Hiperión y le contaba sus visiones. El titán lo escuchaba en silencio y luego decía: «No son sueños, sino memorias del futuro. El destino habla a través de ti, y mi luz solo puede ayudarte a leer lo que aún no es». Zeus aprendió entonces que el tiempo no es una línea recta, sino un círculo que se repite y se renueva. La preparación final. Un día, Hiperión reunió a Zeus en la cima del monte Ida, donde el viento golpeaba con fuerza y las estrellas parecían más cercanas. Helios, Selene y Eos rodeaban al joven como custodios. «Hijo de Rea», dijo Hiperión, «el momento se acerca. No crecerás mucho más oculto. Pronto deberás descender al mundo y reclamar lo que te pertenece. Pero recuerda, no luchas solo por ti, sino por todos los que fueron tragados antes de ti». Zeus bajó la cabeza con respeto, pero su voz resonó firme: «No temeré. Mi padre devora, pero yo devolveré». Hiperión alzó su luz sobre él, y por un instante el joven quedó envuelto en un resplandor que lo hizo parecer ya un dios adulto, portador de un poder que Cronos aún ignoraba. Epílogo del capítulo. Así transcurrió la niñez de Zeus, no en lujos, sino en secreto, bajo la mirada invisible del tiempo y bajo la custodia silenciosa de la luz. Cada paso que daba, cada enseñanza que recibía de Hiperión, lo acercaba a su destino. El niño que lloraba cubierto por el estruendo de los curetes ahora se había convertido en joven que soñaba con truenos. Y mientras Cronos seguía devorando sombras, en la cueva de Creta crecía la aurora que pronto lo desafiaría. Capítulo 11. La rebelión de los dioses jóvenes. Los años pasaron en silencio y Zeus ya no era un niño oculto en la cueva del monte Ida. Su cuerpo se había fortalecido con la leche de Amaltea y con la miel de las abejas sagradas. Su espíritu, templado por las enseñanzas de Hiperión, brillaba como acero al sol. La paciencia que había aprendido se mezclaba ahora con un ardor implacable. Sabía que había llegado la hora de enfrentar a Cronos, el despertar de la misión. Una noche, mientras dormía bajo las estrellas, Zeus soñó de nuevo con un trono quebrado. Esta vez no solo vio las sombras de sus hermanos devorados, sino que escuchó sus voces claras y angustiosas llamándolo por su nombre. «Zeus, hermano, sácanos de la oscuridad». Despertó con el corazón ardiendo. Corrió hasta la cima del monte, donde Hiperión lo esperaba como si ya supiera. «Es el momento, ¿verdad?», preguntó Zeus con el fuego de la determinación en sus ojos. Hiperión lo miró largamente, y en su semblante había tanto orgullo como tristeza. «Sí, el tiempo no puede retener eternamente lo que devora. El ciclo está maduro. Pero debes saber que tu lucha no será breve ni sencilla. Lo que hoy comience resonará durante 10 años de guerra». Zeus inclinó la cabeza, como aceptando una carga pesada. «Si 10 años se requieren, 10 años lucharé». El consejo de Metis. Antes de enfrentarse a Cronos, Zeus buscó el consejo de Metis,
la diosa de la sabiduría oculta que habitaba en corrientes subterráneas. Metis lo recibió con voz de agua cristalina. Para vencer al devorador, debes atacarlo no con fuerza, sino con astucia. Haz que beba lo que le hará devolver lo que tragó. Le entregó una pócima hecha de hierbas antiguas y conjuros de la tierra. Zeus la guardó con reverencia. El enfrentamiento con Cronos Zeus descendió al Palacio del Tiempo, donde Cronos reinaba con paranoia creciente. El rey estaba encorvado, su mirada era la de un prisionero en su propio cuerpo. ¿Quién osa entrar en mi morada?, rugió Cronos al ver al joven desconocido. Zeus, erguido como un rayo contenido, respondió: soy aquel que dejaste escapar. Soy tu hijo. El silencio cayó sobre la sala. Cronos vaciló, y por un instante creyó ver en sus ojos el reflejo de Urano, su propio padre. La furia lo sacudió. Traición, profecía maldita, no escaparás de mi boca. Zeus fingió calma y le ofreció una copa. Bebe, padre. Bebe para demostrar que aún dominas sobre todos. Cronos, cegado por la soberbia, bebió. Al instante su cuerpo se agitó con espasmos. Rugió como tormenta y de su vientre comenzaron a brotar los hijos devorados. Primero Hestia, luego Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Uno a uno emergieron, ilesos, pues la inmortalidad los había preservado. El palacio tembló con sus gritos de libertad. Cronos cayó de rodillas, debilitado, y los hijos, al ver a Zeus, comprendieron al instante que él era su líder. La hermandad renacida. El reencuentro fue conmovedor. Hera abrazó a Zeus con lágrimas. Hestia lo miró con ternura de hermana mayor, y Poseidón, con voz poderosa como el mar, exclamó: hermano, has hecho lo imposible. Conducirás nuestra rebelión. Hades, sombrío y profundo, añadió: el reino de nuestro padre ya huele a tumba. Es hora de abrirla. Deméter extendió sus manos como si ofreciera frutos. Luchemos juntos. La tierra lo pide. Zeus, rodeado de su familia restaurada, sintió que el destino ardía en sus venas. El juramento de los jóvenes dioses. En las llanuras secretas de Creta, los 6 hermanos se reunieron. Allí, Hiperión apareció, su luz bañando la asamblea. No intervenía como guerrero, sino como testigo. Sois los hijos que el tiempo no pudo extinguir, dijo con voz resonante. Vuestra unidad será el amanecer de una nueva era. Pero recordad, la luz necesita raíces, y esas raíces están en la justicia. No repitáis el error de Cronos. Los dioses jóvenes alzaron sus manos y juraron no descansar hasta derrotar a su padre y a los titanes que lo apoyaban. Zeus añadió con firmeza: no seremos devoradores, sino libertadores. El cielo y la tierra volverán a respirar. La llamada a los aliados. La rebelión no podía sostenerse solo con 6 dioses. Zeus viajó por la tierra y el mar buscando aliados. Convocó a los cíclopes, artesanos de fuego, quienes en agradecimiento por su liberación le forjaron el rayo, arma luminosa y terrible. A Poseidón le dieron el tridente y a Hades el casco de invisibilidad. Los hecatonquiros, gigantes de 100 brazos y 50 cabezas, también se unieron, ansiosos de venganza contra Cronos, quien los había encarcelado en el Tártaro. Su fuerza sería decisiva en la guerra que se avecinaba. La ira de Cronos. Cuando Cronos supo que sus hijos se habían alzado, su furia fue indescriptible. Convocó a los titanes leales, Jápeto, Crío, Zeos y otros, para formar un ejército que defendiera su trono. El destino no me vencerá, bramó. Si mis hijos se rebelan, los aplastaré como aplasté a Urano. El tiempo no se doblega, pero en el fondo de su mirada, incluso sus aliados percibían el temblor del miedo. El inicio de la titanomaquia. Así comenzó la guerra de los dioses jóvenes contra los titanes. La titanomaquia. Durante 10 años, la tierra temblaría, el mar se alzaría en tormentas y el cielo se desgarraría con rayos. Hiperión, aunque hermano de Cronos, no tomó el arma contra sus hijos ni contra Zeus. Permaneció en el límite, como guardián de la claridad. Sus palabras eran faro para los indecisos, y su luz servía de guía para los dioses jóvenes en medio del caos. Y en la primera batalla, cuando Zeus lanzó su rayo por vez primera, Hiperión, desde lo alto, contempló como la aurora de un nuevo orden había comenzado. Capítulo 12. La titanomaquia y el amanecer del Olimpo. El estruendo de la guerra resonó durante 10 años. Nunca antes el cosmos había sido testigo de un combate tan prolongado. El choque entre los dioses jóvenes y los titanes sacudía el cielo, desgarraba la tierra y agitaba los mares. Montañas enteras se desplomaban como si fuesen torres de arena, y los ríos cambiaban de curso bajo el peso de la batalla. El campo de batalla.
El enfrentamiento principal se libraba en la llanura inmensa del Tártaro, donde los titanes, guiados por Cronos, levantaron murallas de sombra y roca. Allí se alineaban Jápeto, Crío y Zeos, con cuerpos colosales que relucían como montañas vivientes. Sus voces eran truenos y cada paso hacía temblar los cimientos del mundo. Frente a ellos estaban Zeus y sus hermanos, los dioses jóvenes, sostenidos por la fuerza de los cíclopes y los hecatonquiros. El rayo de Zeus iluminaba el cielo como 1000 soles. El tridente de Poseidón agitaba las aguas, y el casco de Hades le permitía moverse invisible entre las filas enemigas. Hera inspiraba valor. Deméter hacía brotar la tierra bajo los pies de los aliados, y Hestia mantenía encendido el fuego sagrado que alimentaba sus corazones. La neutralidad luminosa de Hiperión no blandía armas ni comandaba ejércitos. Su papel era otro. Desde lo alto desplegaba su luz como guía. Allí donde el caos amenazaba con cegar a los combatientes, un destello suyo abría paso. Allí donde la desesperanza tentaba a los dioses jóvenes, un rayo suyo recordaba que la claridad seguía presente. Muchos titanes, al ver el resplandor de Hiperión, dudaban en seguir a Cronos. Algunos desertaron, comprendiendo que la era del devorador estaba destinada a caer. La furia de Cronos combatía con furia insaciable. Blandía una guadaña forjada en adamantio, capaz de desgarrar incluso la luz. Cada vez que Zeus lanzaba un rayo, él lo cortaba en dos con un giro de su arma. «Soy el tiempo», rugía. «Nada me vence porque nada escapa a mi boca». Pero el cansancio comenzaba a corroerlo. La pócima de Metis lo había debilitado, y el peso de los siglos caía sobre sus hombros como cadenas invisibles. Los 10 años de tormenta. El conflicto no se resolvió en días ni meses. Durante una década entera, los cielos permanecieron desgarrados. Lluvias de fuego caían sobre la tierra, los mares se levantaban en muros de agua, y la humanidad, aún joven, vivía oculta en cuevas, temiendo cada rugido del cielo. Los titanes poseían fuerza ancestral, pero carecían de unidad. Cada uno luchaba por sí mismo, mientras que los dioses jóvenes combatían como un solo cuerpo, movidos por un propósito común: derrocar al devorador y restaurar el orden. El giro de la guerra. El momento decisivo llegó cuando los hecatonquiros irrumpieron en pleno campo de batalla. Con sus 100 brazos lanzaban rocas tan grandes como montañas, y con sus 50 cabezas gritaban cánticos que estremecían hasta a los titanes. Bajo su arremetida, las murallas del Tártaro comenzaron a resquebrajarse. Zeus aprovechó la apertura y descargó una tormenta de rayos que iluminó el cosmos entero. Poseidón agitó los mares hasta inundar los campamentos enemigos, y Hades, invisible, arrebató las armas de varios titanes, sembrando el pánico en sus filas. El último duelo. Finalmente, padre e hijo se enfrentaron en el centro de la llanura. Cronos, agotado pero aún terrible, blandía su guadaña con desesperación. Zeus, erguido como un trueno, empuñaba el rayo forjado por los cíclopes. «Hijo ingrato», bramó Cronos, «¿te atreves a desafiar al tiempo mismo?» «No al tiempo», respondió Zeus, «sino a tu tiranía. El tiempo fluye, pero tú lo convertiste en prisión. Hoy la prisión se rompe». Los dos se lanzaron uno contra otro. La guadaña chocó contra el rayo y el universo entero tembló. Por un instante pareció que la creación misma podía desintegrarse. Entonces, desde lo alto, brilló la luz de Hiperión. No era un ataque, sino un resplandor que reveló la verdad de ambos combatientes. Un padre consumido por el miedo y un hijo encendido por la justicia. Cronos vaciló al ver reflejada su propia corrupción, y en ese instante Zeus arrojó su rayo definitivo. La guadaña se quebró en 1000 fragmentos y Cronos cayó, derrotado. La caída de los titanes. Con la caída de su líder, los titanes restantes fueron vencidos uno por uno. Algunos huyeron, otros se rindieron, y los más obstinados fueron encadenados y arrojados al Tártaro, custodiados por los hecatonquiros. La era de los titanes había terminado. Cronos fue confinado en las profundidades del Tártaro, donde su voz aún resonaba como eco lejano. El tiempo siempre regresa. Ningún trono es eterno. El amanecer del Olimpo, tras la victoria, los dioses jóvenes erigieron su morada en la cima del monte Olimpo. Allí, en palacios de mármol y nubes doradas, inauguraron un nuevo orden. Zeus fue proclamado rey del cielo y de la tierra, Poseidón señor de los mares, y Hades guardián del mundo subterráneo. Hera, Deméter y Hestia completaron el círculo del poder divino. La humanidad, al ver despejarse los cielos, celebró el renacer del mundo. Los campos volvieron a florecer, los ríos a cantar,
y el sol brilló con una claridad nunca vista. La despedida de Hiperión. En medio de la celebración, Zeus buscó a Hiperión. Lo encontró en el horizonte, donde la aurora se mezclaba con el ocaso. El titán lo miró con orgullo silencioso. «Sin tu luz nunca habría encontrado el camino», dijo Zeus inclinándose. Hiperión sonrió con melancolía. «La luz no lucha en tu lugar, pero revela dónde debes luchar. Mi tarea ha concluido. Ahora sois vosotros quienes debéis sostener el orden». Con esas palabras, el titán se retiró hacia la vastedad del cielo, acompañado por Helios, Selene y Eos. Su claridad permanecería en cada amanecer y en cada rayo de sol, como recordatorio de que la verdad nunca se extingue. Epílogo. Así terminó la titanomaquia, y así comenzó la era del Olimpo. Los dioses jóvenes habían triunfado sobre los antiguos, y el mundo respiró un nuevo orden. Sin embargo, la advertencia de Cronos resonaba en los corazones. Ningún poder es eterno, y todo trono, tarde o temprano, será puesto a prueba. Pero mientras el sol siguiera saliendo cada mañana, la luz de Hiperión recordaría que la claridad es la única llama que puede atravesar el tiempo. Epílogo. La herencia de la luz. La guerra terminó, los titanes fueron encadenados en el Tártaro y los dioses jóvenes ocuparon el Olimpo. Zeus reinó con su rayo, Poseidón con su tridente, Hades con su casco sombrío. El mundo halló un nuevo orden y la humanidad respiró bajo cielos despejados. Mas en los límites del horizonte, allí donde se confunden aurora y ocaso, permanece la figura silenciosa de Hiperión. No empuñó espada ni arrojó trueno, pero sin él la rebelión habría sido ciega, y Zeus jamás habría encontrado su destino. Su herencia no es un reino ni un trono, sino una enseñanza, que la luz es la única fuerza que atraviesa el tiempo sin desgastarse. Cronos cayó, pero el tiempo no se detuvo. Urano fue herido, pero el cielo aún cubre la tierra. Los dioses del Olimpo gobiernan, pero un día también serán cuestionados. Lo único eterno es la claridad que revela lo verdadero. Por eso, cada amanecer es un recuerdo de Hiperión. En cada rayo de sol que despierta al mundo, en cada luna que vela los sueños de los hombres, en cada aurora que abre los cielos a lo nuevo, late el testimonio de su vigilia. Oh mortales, que construís ciudades y alzáis imperios, no olvidéis que todo trono se desgasta y que toda victoria se vuelve polvo si no se sostiene en la verdad. Aprended de Hiperión, el titán que eligió no devorar ni dominar, sino iluminar. Porque mientras haya luz en los ojos de quienes buscan justicia, mientras haya claridad en el corazón de quienes se levantan contra la oscuridad, la saga de Hiperión seguirá viva. No en los mármoles del Olimpo, sino en la memoria de los hombres que alzan su rostro hacia el sol y reconocen que la claridad es la única herencia eterna.